Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener la exposición del capítulo 8 del libro secreto de Juan y una pequeña parte del capítulo 9. Antes de iniciar con la exposición, solamente quiero que podamos recordar un poquito de lo que sucedió en el capítulo 7, en donde Yaldabaoth y sus huestes crean esta dimensión material. Una pequeña aclaración que nosotros debemos de tener en claro es que cuando hablamos acerca de la dimensión material, no nos estamos refiriendo a, por ejemplo, al planeta Tierra en una dimensión que a lo mejor esté vibrando en una frecuencia más baja. Hay un sistema que ha sido diseñado de una manera perfecta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del origen o del principio, sabemos que se condensaron en un tiempo las fuerzas o la energía para que pudiera existir la creación. Al momento de que se expande, y en este proceso ya lo sabemos porque conocemos un poquito o conocemos mucho acerca de la teoría del Big Bang, en donde se crean estas fuerzas o estas leyes, se crean gases, se crean elementos y con este impulso de expansión se empiezan a crear las galaxias, en el cual muchos de los centros de las galaxias se encuentran estrellas en magnitudes gigantescas que hacen que la misma materia o los elementos giren en forma de espiral y que estos pequeños residuos de energía formen soles y estos soles a su vez se formen como sistemas solares en su mismo girar, en su misma ley gravitacional se crean los planetas. Entonces, este es un orden luz. Ese es el punto al que quiero llegar. No podemos decir que cuando Yaldabaoth crea la dimensión material, él crea un sol completamente diferente al de la luz, él crea un planeta diferente al de la luz, él crea galaxias diferentes al de la luz. No, no se está refiriendo a que Yaldabaoth, por medio de su inteligencia y de su poder, él crea estas dimensiones. No es así. Él toma los poderes de la luz para poderlos manipular. Ahora, cuando hablamos de los poderes de la luz, nos estamos refiriendo a la creación misma ya hecha. ¿Y qué es lo que hace? Pues, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 7? Que Él crea leyes, Él crea potestades, Él crea autoridades para manipular ese orden de la luz. No es que Él haya creado una dimensión con galaxias, con sistemas solares, con planetas. No, 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 no. Eso hay que quitárnoslo de la cabeza. Cuando estas autoridades o estos gobernantes penumbrosos, que lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poquito, llegan a los planetas en donde ya se encuentra la raza humana, ellos aparentan ser el Padre Universal. Ellos enseñan, cuando someten a las humanidades, ellos enseñan que ellos son el creador o que ellos son los creadores del universo, cuando no es así. Ellos toman esta creación y se exaltan por encima de seres humanos iniciales o en estados iniciales. Entonces, ya para cerrar este pequeño punto de resumen del capítulo 7, si esta es la primera vez que visitas mi canal y que estás viendo este video, te invito a que puedas ver en mi canal la exposición del capítulo 7, en donde crea estas jerarquías y crea estas autoridades de cómo es que van a gobernar
en los mundos. O sea, su plan y su idea también ya era empezar a habitar planetas, pero que las humanidades se pudieran, ahora sí que distorsionar según las leyes originales para las razas humanas. Esa es la intención, esa es la idea de Yaldabaoth y sus huestes. Esa es la creación del reino material. Leyes que están en contra de cómo deben de vivir las humanidades en los planetas. Ese es el mundo material. No que ellos hayan creado soles, no que ellos hayan creado planetas, no que ellos hayan creado una galaxia. No, 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 no. No, ellos son unos impostores. Ellos no tienen esa capacidad para poder crear la creación. Pero sí pueden tomar, sí pueden invadir, sí pueden hacerlo. Vamos ahora sí a entrar de lleno con el capítulo 8. Vamos a dividir el capítulo 8 en 4 partes, 4 secciones que son de suma importancia. Dice en el versículo 1 del capítulo 8, dice: Entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Entonces, en este versículo, si nosotros regresamos al capítulo 6, creo que es que el capítulo 6 donde aparece la desviación de la humanidad de Sofía, ellos tienen un pensamiento. Ese pensamiento es continuar con la expansión de humanidades. Pero ellos dicen en el capítulo 6 que en su ignorancia, porque ignoraban la plenitud divina, empiezan a tener ideas retorcidas. Todos en esa humanidad participaron hasta cierto punto de las ideas retorcidas y en este momento parte de la humanidad de Sofía se arrepiente. Pero la otra continúa con esas ideas retorcidas para seguir contaminando la creación. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dice: entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro y se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de su luz disminuyó. Ahora, podemos imaginar, pues es una creación y de repente brillaba mucho como los rayos del sol o como un sol y de repente disminuyó. No se está refiriendo a eso. Cuando dice que el brillo de su luz disminuyó, se está refiriendo a que esa esencia de esperanza, se está refiriendo a que ese conocimiento que les llegó a esa humanidad de Sofía de poderse expandir por el universo y poder cumplir con un propósito luz, ya no lo vieron reflejado. Esa esperanza de llegar a un día a ser como los imperecederos y empezar a habitar planetas se destruyó. Ya no hubo en la humanidad de Sofía un conocimiento o una reflexión de esperanza de qué es lo que vamos a hacer, sino más bien de qué es lo que está sucediendo. ¿En qué condición estoy yo ante la luz, ante mi Creador? ¿En qué condiciones estoy? Estoy perdida al haber tomado decisiones incorrectas. A eso se está refiriendo cuando dice que el brillo de su luz disminuyó. Dice en el versículo 2, yo le dije: Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? El Señor se rió y dijo: no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas. No, cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar
y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro, que era lo que yo les estaba explicando. Ellos se dan cuenta del gran error de haber tenido ideas retorcidas con los poderes de creación. Se avergüenza de esas malas decisiones, que a eso se refiere que se empieza a agitar de un lado a otro. Dice en el versículo 5, dice: el arrogante tomó poder de su madre. Era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Nuevamente el Salvador trata de explicarle a Juan. Trata de revelarle o de revelarnos a nosotros esta parte. Que Sofía era una humanidad que tuvo una idea retorcida. Entonces esta humanidad se divide. Una se llama ahora, como el vástago de Sofía, se llama Yaldabaoth, y la otra, la arrepentida, la humanidad que realmente reflexiona y dice: nos equivocamos al haber tenido esas ideas retorcidas. Continúa llamándose Sofía. Yaldabaoth ignoraba el conocimiento de la expansión del universo, del Padre Creador. Y su poder de creación, Yaldabaoth lo ignoraba. Son una humanidad ignorante. Hasta ese punto de la historia que estamos viendo, Sofía era ignorante de las consecuencias que esto traería. Ahora dice que Yaldabaoth era ignorante del Padre Creador, de la primera fuente. Era ignorante de cómo el universo había existido o existe. Dice: cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. Ahora, ya lo hemos estado repitiendo, sí, casi en todos los versículos del 1 al 6, de que esta agitación de un lado a otro, de que el brillo de su luz disminuye, pues se está refiriendo a su ignorancia de la humanidad de Sofía. Y hasta ver esa consecuencia de lo que ocasiona tener ideas retorcidas con los poderes de creación, pues obviamente se arrepiente con muchas lágrimas, porque pueden venir consecuencias más graves en las humanidades, una distorsión de humanos mucho más agresiva, que pueden invadir el universo que está hecho con un propósito luz. Y obviamente se da cuenta que realmente el conocimiento de la expansión en el universo, cuando ella tuvo esta corazonada de expandirse, pues obviamente este conocimiento de la luz nunca llegó a ella. Ahí se da cuenta de que realmente la humanidad de Sofía no estaba preparada para expandirse por el universo. Eso es lo que está diciéndonos en el versículo 6. Ahora dice en el versículo 7, dice, esta es una parte muy importante, dice: todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen, invisible, oyó su plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanza para ella, y el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella. Ahora, recordemos que ahora sí que la luz infinita o la primera fuente está manifestada
o en el libro secreto de Juan nos explica que son tres fuerzas, es el Padre, la Madre y el vástago. Lo que nosotros estamos viendo en este versículo 7, esa parte infinita de luz que se manifiesta en la humanidad de Sofía, es el Espíritu Santo, es la Madre, y dice que vierte parte de su plenitud sobre ella. Ahora, ¿qué se está refiriendo con esto? Porque podemos imaginarnos nuevamente, ¿no? Como una estrella brillante disminuyó su luz y ahora el Espíritu le otorga luz y vuelve a brillar un poquito más. Pero no se está refiriendo a eso. Cuando dice que el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella, se está refiriendo a que le muestra un plan de ascenso a esta humanidad. El Espíritu, o esta parte de la luz infinita o del absoluto, que es el Espíritu Santo o el Espíritu Virgen invisible, se manifiesta a la humanidad de Sofía, ahorita lo vamos a ver, y otorga el plan de ascenso, una oportunidad en la cual la humanidad de Sofía puede restituir ese error, entrando en un proceso de elevación espiritual hasta regresar nuevamente a esa condición luz de los reinos eternos. A eso se está refiriendo cuando dice: el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella. Dice en el versículo 8: pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió a ella, atravesando el reino de la plenitud, con el fin de poder restituirle lo que le faltaba. Ella ascendió no a su propio reino eterno, sino a un lugar, a una posición justo por encima de su Hijo. Ella permanecería en este noveno cielo hasta que se restaurase lo que le faltaba, que es lo que estábamos hablando. Se le otorga el plan de ascenso, un conocimiento en el cual trae esperanza para esa humanidad, pero no trae esperanza, no trae elevación, luz para aquellos que se desviaron y que llevan por nombre Yaldabaoth. Están por encima ahora sí que de su hijo, de Yaldabaoth, porque tienen esta esperanza de restitución en un futuro. A eso se está refiriendo en estos dos versículos. Un conocimiento que se le ha otorgado a la humanidad de Sofía para poder en un futuro restituirse nuevamente en la luz. Y cuando dice está un lugar o en una posición solamente por encima de su hijo, pues se está refiriendo que este plan de ascenso no se le va a otorgar a la humanidad de Yaldabaoth. Y eso es algo muy, muy interesante. Dice en el versículo 10, una voz llamó desde el exaltado reino celestial: la humanidad existe y el vástago de la humanidad. Ahora vamos a dimensionarlo para poder entenderlo. Obviamente ya nos está hablando que desde la luz infinita, que es el Padre Universal, que se manifiesta a través de la creación, habla en las dimensiones donde se encontraba Yaldabaoth y empieza a revelar verdad. Una verdad sobre las humanidades, luz en una condición perfecta. Revela acerca de el Cristo y su creación manifestada en el planeta que ellos estaban habitando, haciéndoles entender que ellos de poderes de creación y de entendimiento no poseían absolutamente nada. Eso es lo que está tratando de revelarnos en el versículo 10, dice el versículo 11:
el primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. No se dio cuenta de su origen. Procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es, el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Obviamente, es mucho lo que nos revelan estos versículos. Yaldabaoth era ignorante del Padre Universal, de la primera fuente, del absoluto, del sin nombre o del innominado. Él ignoraba esta conciencia, esta inteligencia que había creado la creación. Yaldabaoth lo ignoraba completamente. Lo único que pensaba Yaldabaoth es, viene de donde hubo la división, o sea, de esa humanidad de Sofía, de aquellos que dejamos allá. Tal vez viene de ahí, era lo que Yaldabaoth pensaba. Y dice en el versículo 13, muy revelador, muchachos, y no debemos de dejar de prestar atención. Dice: ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo forma humana. El reino entero, dice en el versículo 14, el reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Y esto es algo muy, muy, muy interesante que no debemos de olvidar en este grandioso capítulo 8, en donde esta fuente luz habla, revela información. Obviamente, esta revelación es para que se den cuenta que hay alguien por encima de ellos. Alguien que es el creador de todo. Y recordemos que en el capítulo 7, al momento de que crea su jerarquía y su dimensión material, entonces ellos quieren empezar a crear, a expandirse por el universo, pero con humanidades con ideas retorcidas. Entonces, como parte del plan de ascenso, que es que la humanidad de Sofía pueda en un futuro ser restituida hacia la luz, esto que nosotros estamos viendo de que el Padre Universal o el Espíritu Santo en este reino material que aparentemente creó Yaldabaoth, porque ya lo vimos que Yaldabaoth no tiene esa fuerza, luz para poder crear ahora sí que galaxias, no. Puede manipular, puede retorcer leyes de la luz. Y como parte del plan de ascenso, regresando nuevamente a ese punto, era importante que el Padre Creador, el primero de todos o la fuente luz, se manifestara bajo forma humana para que tuvieran un diseño en cual Yaldabaoth pudiera dimensionar a un humano material. O sea, a un humano con ojos, nariz, boca, pelo, dedos, semejantes al Pijeradamas. La imagen perfecta del humano que se manifiesta en este reino es la imagen de un Pijeradamas, de un humano perfecto, de un humano luz. Entonces, ¿cuál es la idea del plan de ascenso? Bueno, si ellos van a continuar con las expansiones, pues que copien un modelo original, no que creen, porque crear es de la nada. Eso es crear, de algo que no existe, crear algo que jamás nosotros hemos visto, que en este caso, pues como hemos estado viendo en el libro secreto de Juan, él crea el vasto universo y crea a los humanos para que puedan habitar el universo.
Entonces, ¿qué es lo que hacen las jerarquías de luz que se manifiestan en este reino material de Yaldabaoth para que copien la imagen perfecta del humano perfecto? Ese es el propósito de haberse manifestado como un humano luz en ese reino o en ese planeta donde se encontraba viviendo Yaldabaoth. Vamos a continuar leyendo ya para terminar el capítulo 8 y continuamos con algunos versículos del capítulo 9. Dice en el versículo 15, dice: todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición. Vieron todo el fondo porque estaba iluminado, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Obviamente era una figura humana de luz, que era lo que estábamos analizando. Dice en el capítulo 9, versículo 1, dice: Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé la luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon a un ser. Esto es bien importante, amigos. Esto es bien importante. Subráyenlo, escríbanlo en una libreta. Esto es muy importante. Crearon a un ser como la primera humanidad perfecta. Y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Esto que nosotros acabamos de leer, lo hemos visto en la Biblia. Lo hemos visto en el Génesis. Pero el libro secreto de Juan nos está aclarando que lo que está sucediendo en el Génesis está manipulado. Dice que copiaron los rasgos físicos de la imagen que ellos vieron reflejada en el agua. Copiaron, no crearon, copiaron a un ser como la humanidad perfecta. Obviamente, esto es algo también que es importante que nos llevemos antes de que hagamos el cierre, y es que se crea el cuerpo físico en una dimensión material. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo que el cuerpo físico en una dimensión material? Nos estamos refiriendo a que el cuerpo humano es una copia o es un reflejo de una humanidad perfecta. Pero cuando estamos hablando que está en esta dimensión material, es que también tiene rasgos que pueden ser manipulados y pueden ser retorcidos con propósitos negativos. El cuerpo humano Adán o las humanidades Adán están formados a la imagen del humano perfecto, pero lo vamos a ver en los próximos capítulos cómo es que este cuerpo tiene manipulación. Entonces, cuando nos referimos a la materia, es que el cuerpo físico o el cuerpo humano Adán también tiene la capacidad de tener un comportamiento retorcido. Por eso dice en el versículo 1, dice: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, o sea, con ideas retorcidas, para que esta imagen humana nos dé la luz. Desde un principio que se crea el humano Adán, se crea para que pudiera generar frecuencias
negativas y estas entidades poder alimentarse de esas frecuencias retorcidas. Y lo vuelve a repetir, dice en el versículo 3, dice, llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Obviamente, luz en una condición retorcida, que es como nosotros estamos viviendo por medio de la tristeza, por medio de la violencia, por medio de violentar los poderes de creación, por medio de el terror, por medio de una mala alimentación, por medio del estrés. Entonces, ese propósito se cumple. Adán es creado a imagen y semejanza de el Pije-Radamas, del absoluto, de ese ser que se manifestó en ese reino. Pero también tiene una condición material, que quiere decir una condición retorcida, manipulada, para que pueda servir de utilidad a la serpiente. Entonces, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Ya nada más para hacer un cierre general, este capítulo es de suma importancia que puedan verlo en esta dimensión que traté de explicarles en este momento, porque tenemos que sacarnos esa idea de que Yaldabaoth creó estas dimensiones. Por ejemplo, creó un sol, creó un universo que se encuentra en la materia. Y no es así. Él no creó nada de eso, nada de sistemas planetarios, nada de galaxias, nada de planetas. No tiene él esa capacidad intelectual. Eso debemos sacárnoslo de la cabeza. Él no lo tiene. Todo el sistema que nosotros tenemos de el universo ha sido creado por el Padre absoluto. ¿Qué es la dimensión que ellos crean? Son las ideas retorcidas de la luz. Poderes, potestades, gobernantes, cielos, infiernos, de cómo se va a gobernar los planetas en donde se encuentren humanos. Ellos ya tenían la idea de crear criaturas, no dice que humanos, nada más dice que Yaldabaoth también siente ese deseo de crear criaturas, pero criaturas retorcidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que viene un plan de ascenso para la humanidad de Sofía. Sofía entiende que ha cometido un error al haber participado de estas ideas retorcidas. Esta humanidad de Sofía se divide en dos, una que se llama Yaldabaoth y la otra que se llama Sofía, una humanidad arrepentida de haber tenido o de haber participado de estas ideas retorcidas, pero hay una humanidad que sí se queda con esas ideas retorcidas, que violenta los poderes de creación, y esa humanidad es el vástago de Sofía, que es Yaldabaoth. Entonces hay un plan de ascenso para esta humanidad que sí se arrepiente. Y como parte de este plan de ascenso viene que Yaldabaoth pueda crear una figura humana para poder... Bueno, me estoy adelantando al próximo capítulo, ya no quiero platicarles más. Simplemente como parte del plan de ascenso era necesario enseñarle a Yaldabaoth la imagen perfecta del humano inicial, del primer humano de luz, del Pije-Radamas. Era de suma importancia que replicara esta imagen. Y lo hace, sí crea y lleva por nombre Adán. Y cuando dice que lo crea en la materia, quiere decir que tiene una condición también negativa, que puede crear frecuencias negativas para alimentar a estas entidades llamadas Yaldabaoth, que se desviaron. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí, chicos.
Si esta es la primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a que te puedas suscribir. Quiero invitarte a que puedas ver mi contenido y si estás interesado en este tipo de temas de investigación, yo sé que el canal puede ser un aporte muy grande en tu estudio. Como lo he mencionado en otros videos, esta investigación o estas investigaciones que yo les presento, son mis conclusiones. Es en lo que yo creo, es mi verdad. Y yo se las expongo aquí en el canal para que puedan ser de utilidad para ustedes en su investigación. Como les he mencionado, no es la verdad absoluta, no lo es, pero puede ayudarles a complementar en su estudio acerca de este camino que todos llevamos, de este recorrido de la búsqueda de la verdad. Esta exposición que yo traigo a ustedes no tiene un sentido eclesiástico o religioso. Simplemente es una exposición de un razonamiento común de una persona que tiene muchas preguntas acerca de cómo es que nosotros tenemos el sufrimiento, de dónde venimos, para dónde vamos. Y este estudio que yo he hecho del libro secreto de Juan, que más adelante vienen las exposiciones del Bhagavad Gita, de las enseñanzas del Buda, y obviamente profundizando también en las enseñanzas de Cristo, he llegado a esta conclusión de mi verdad y de interpretación acerca del libro secreto de Juan. Entonces no estoy relacionado con ninguna organización, es simplemente mi corazonada, que yo creo que es lo que puede estar sucediendo en el libro secreto de Juan. Eso es lo único que hago, es mi interpretación. Y se las expongo a ustedes para que ustedes puedan tomar lo que pueda ayudarles a ustedes a entender la verdad y a un cambio obviamente significativo para ustedes, que ustedes puedan reflexionar y decir, creo que me estoy equivocando en esto y tengo que cambiar. Ese es el único objetivo de estas exposiciones, es lo único. Y como te digo, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que puedas ver mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, a que dejes activada la campanita de las notificaciones para que estés atento para cuando yo suba un nuevo video. Y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Namaste, hasta la próxima.